Bueno, Daniel, muchas gracias por recibirnos acá en Suipacha, en el Consejo Deliberante, en la municipalidad, técnicamente. Me gustaría empezar esta entrevista con vos, no con una pregunta directa, sino más bien como una presentación, como si fuera un vecino de la universidad, y me cuentes quién es Daniel Fanucci. Bueno, ante todo, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por llegarse hasta Suipacha y tener esta inquietud. Bueno, Daniel Fanucci es un operario de una pequeña pyme láctea que hace más de 30 años incursa en el ámbito de todo lo que tiene que ver de la quesería caprina y vacuna. Y bueno, a lo largo de estos años desarrollando esa actividad, hace muy pocos años se me convocó para poder participar dentro de lo que es incursionar un poco en la política. Generalmente en las comunidades, básicamente como Suipacha, que tiene alrededor de 12.000 habitantes, generalmente se convoca a vecinos particulares que muchas veces no militan en un espacio político o con el solo hecho de poder contribuir y trabajar para la comunidad. Bueno, y en ese sentido me sumé a un grupo de gente que si bien hay muchas relaciones con partidos tradicionales, el radicalismo, un poco del PRO, bueno, gente, como te decía, vecinalismo, coalición cívica, hace exactamente 5 años que comencé a transitar ese camino de la política, y bueno, lo que me llevó en el año 2021 a encabezar una lista de candidatos a concejales en una legislativa de medio término, en lo cual fue una elección donde todavía el Ejecutivo Municipal era del color político igual del cual yo representaba, y fue una elección muy pareja, como suele suceder muchas veces en estas comunidades, porque a veces las diferencias no son tan exiguas. Así que, bueno, por suerte tuve la posibilidad de ganar y de tener una banca dentro del Consejo Deliberante, que es lo que me llevó hasta ahora a representar a todos los vecinos en general, no solamente de un partido político, sino cuando uno trabaja lo hace de una manera mancomunada y para todo el mundo, digamos, viendo las mejores opciones para la comunidad de Suipacha, para lo que uno vino a trabajar realmente. Entonces, bueno, ya prácticamente parece increíble, pero pasaron estos primeros 4 años donde en este mes de octubre, nuevamente, por una condición, digamos, desde el mismo espacio, la convocatoria, de poder seguir trabajando, creemos también en la renovación, ¿no? de toda la gente que es interesante para que la política se vaya oxigenando y permita a todo aquello que tengamos que trabajar, de tener nuevas personas para que nos sigan apoyando y tengan el empuje, ¿no? para el bien de la comunidad y de los vecinos, naturalmente, no hay otra opción. Así que en ese sentido, bueno, decidí encabezar una vez más, ya esta vez con un intendente de color opositor, digamos. Nosotros este año tuvo la particularidad de que no trabajamos en la política bajo ninguna estructura, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Fuimos prácticamente con el nombre del sello Potencia, de María Eugenia Talarico, que es un espacio totalmente nuevo, que se está comenzando a desarrollar y a trabajar. Y bueno, y en ese sentido entendíamos que era, bueno, la opción que nosotros pregonamos y la que nos identifica, y poder trabajar con la honestidad y la transparencia como lo veníamos haciendo. También teníamos la opción en algún momento de poder trabajar para lo que era con el espacio a nivel local La Libertad Avanza. Pero bueno, en realidad decidimos, todo el equipo, porque no es una sola persona, sino todos, de poder trabajar con el espacio Potencia, y que la realidad sabíamos que iba a ser complejo, porque al no tener ninguna estructura, como te decía anteriormente, nacional o provincial, ni siquiera municipal, pero bueno, supimos llegarle a la gente, creo que se entendió el mensaje. Creo que los 4 años también de trabajo dentro del Consejo, estos primeros 4 años, que también nos sirve mucho la experiencia de ir adquiriendo para seguir trabajando otros 4 años más, creo que también la gente acompañó y entendió en ese sentido de que por ahí las caras que desde este lado eran las que por ahí los podían representar. Nuevamente una elección también compleja desde el punto de vista con los escrutinios, que fue bastante pareja, pero con el atenuante de que esta vez La Libertad Avanza logra por primera vez arrebatar a un concejal al
Oficialismo de hoy. oficialismo quien hoy está manejando los destinos de lo que es la comunidad de Suipacha. Con lo cual también para nosotros de alguna manera fue un triunfo donde, si bien la diferencia no fue tan grande, pero sí en la conformación de lo que queda el Consejo Deliberante ha sido realmente muy interesante, porque hoy, si bien ganamos nuevamente la presidencia del Consejo Deliberante, vamos a tener mayoría propia, con el voto doble del presidente, y a su vez también veremos cada uno en su espacio, verá cómo trabaja, pero con un concejal de la Libertad Avanza que por lo que se ve a priori a nivel nacional, provincial, no hay, digamos, ningún acuerdo en general con todo lo que tiene que ver el kirchnerismo o la Fuerza Patria, como queramos llamarle. Entonces, creo que por ahí también hemos sido responsables a la hora de la proyección a lo largo de todo el 2025, 2024, con este nuevo Ejecutivo, sabiendo la situación económica y también la parte social, como estaba muy, muy sensible, de llevar proyectos que puedan ser viables y acompañar en todo aquello. No pedir nada tampoco fuera de lo común, porque sabemos también a veces la parte financiera de cómo están los estados. Ya hablemos de provinciales, municipales, es decir, y Suipacha en particular también tiene, digamos, depende pura y exclusivamente casi de toda la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no genera mucho dinero a nivel local, más que con las tasas que se cobran a nivel municipal, pero no mucho más que eso, lo cual es muy bajo para lo que es el mantenimiento de todo un municipio y prestar, por supuesto, todas las aplicaciones que la comunidad necesita. Tampoco es una cuestión de recurso propio aumentar porque sí esas tasas o impuestos, como quieras llamarle, porque sería muy fácil. Y sí, exactamente. Bueno, ahora también en estos días estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la fiscal impositiva y bueno, obviamente nuestro espacio tiene una mirada respecto a lo que, bueno, por ahí desde el Ejecutivo. Obviamente uno entiende que por ahí es recuperar un poco el terreno de esa inflación que nos dejó allá en el año 2023, que fue realmente muy alta y que bueno, si bien viene en forma descendente, pero todavía, no sé, interanual tendremos un 40, un 45%. Pero vemos en muchos casos que la fiscal impositiva que se va a presentar está capaz de ir por el doble de la inflación anual. Así que bueno, no va a depender exclusivamente nuestra porque nosotros hoy no tenemos mayoría, no tenemos las manos, pero bueno, pedimos de trabajarla, de poderla llevar adelante entre todo el cuerpo y buscar la mejora, pero sí, esta vez fue algo muy, muy maratónico a la hora de llevar adelante este proyecto del dictamen de la fiscal impositiva, porque no hubo tiempo de trabajo. Sabemos que por lo menos desde que se presenta en el Consejo Deliberante tener 20, 30 días o 25 días mínimo para poderla trabajar realmente, para poder equiparar, analizarla, ver, pero no fue así. Desde una comisión desde que pasó a comisión, en la primera comisión directamente salió un dictamen por el oficialismo y bueno, no hubo manera. Ahora, recién mañana se va a estar votando, se va a estar analizando algo, pero bueno, va a salir seguramente aprobada porque nosotros no tenemos las manos y bueno, después será la sociedad la que mirará también un poco todo este tema de que cómo se trabaja en estas cuestiones. Ni siquiera entendemos que por ahí se trabajó con la Cámara Económica para ver por ahí que los comercios están tan golpeados, porque a ver, Suipacha no está exento en ningún caso de lo que pasa a nivel nacional. Y también sumado a una situación compleja que está viviendo Suipacha, de una de las industrias más grandes que tuvo el partido Suipacha, que es la suipachense, hoy está prácticamente varada, está sin funcionar. Estamos con unos problemas con la patronal, el sindicato patronal, y decir, los operarios están totalmente varados, no están funcionando hace ya más de 50 días y eso está generando también un caos todo dentro de la comunidad, porque estamos hablando de 600 millones aproximadamente de dinero en efectivo que circula mensualmente en la comunidad y que hoy ya no están. Digamos, no solamente el proveedor
propiamente la industria láctea, sino también proveedor de familias, de los trabajos que conllevan propiamente la localidad. En ese caso, ¿vos ves alguna solución pronta desde el lado de municipalidad, provincial? Sobre la Sí, sobre la industria. cuestión supachense. Mirá, yo creo que, bueno, son capitales privados y lamentablemente hoy está en la parte legal, en un juzgado federal, donde se tomarán las decisiones y a partir de ahí se verá cuál es la opción más viable. Ya venía, la verdad que hace bastante tiempo, con complicaciones, pero también entendemos que al ser capitales privados, más allá de todo el esfuerzo que pueda hacer la parte política, de un ejecutivo municipal, desde un consejo deliberante, que no tenemos las herramientas necesarias, porque estamos hablando nada más ni nada menos de una capacidad de 140 empleados, de una empresa que factura millones de pesos, y realmente para un estado como la comunidad de Suipacha, el municipio, es algo superlativo, claro, grande. Ojalá se pudiera llegar o poder encontrar el mecanismo para que esto se destrabe, pero evidentemente hoy está en la mano de un juez, no depende propiamente del ejecutivo o el deliberativo municipal. Exactamente. Se han logrado a nivel local el trabajo por ahí, que hay dos cooperativas que son las proveedoras tanto de la corriente de agua potable, de gas, también, de internet, para que por ahí esas familias afectadas directamente de lo que tiene que ver de la Suipachense, tener un lapso de 180 días como una manera de acomodamiento. Exactamente, de poder, después en su momento se refinanciará la deuda, se verá, pero por lo menos hasta tanto se pueda buscar una solución, pero vemos que realmente es, por lo que se ve, no es fácil, lleva para largo tiempo y lamentamos profundamente porque realmente es una fuente de trabajo interesante. Suipacha, como te dije anteriormente, siempre fue reconocida porque una de la industria ícono de lo que fue Suipacha, digamos, es la que nos representó en todos los niveles. Calculo que no solamente por la láctea, sino también por la industria quesera. Sí, por todos los productos lácteos históricos de la Suipachense. Tiene más de 50 años, hoy 70 y pico de años cumpliría, con lo cual se nota muchísimo, en la comunidad se nota muchísimo. Nosotros abogamos a que aunque sea comience a funcionar con una menor cantidad de gente, hasta tanto y en cuanto la situación mejore, que la economía empiece a mejorar y que inclusive el funcionamiento de la planta, el circuito empieza a girar. Exactamente. También no es menos cierto que por ahí hay una complejidad entre quienes son hoy los dueños, los responsables de esa empresa, que bueno, han tenido otros factores en otras industrias, han tenido convocatoria de acreedores, pero bueno, lamentablemente hasta que la justicia, como te dije anteriormente, no actúe, no se expida sobre una resolución final, es muy difícil meterse o interactuar en un lugar donde es privado. Hoy lamentablemente tiene sus dueños. Calculo una separación de poderes explícita y bueno, lo que la cuestión humana, social y política ayuda en lo que se puede, pero en el lugar donde... Sí, de hecho la comunidad siempre es muy solidaria. Suipacha es solidaria por naturaleza ante cualquier eventual situación, pero bueno, entendemos que esto son 140 familias, entendemos que también son salarios realmente que muy buenos salarios. Hoy llegar a ese número de salarios también es muy difícil. Quien por ahí tiene una forma de vida en ese sentido, bueno, claro, hoy hay que reestructurar todo eso y bueno, uno entiende también que desde la parte humana muchas veces no le encontramos la explicación, pero bueno, hay que reestructurarse y esperar a que la cosa empiece a volver a funcionar como sería antes, pero es lamentable lo que le está pasando hoy en este contexto a suipachense. Y por supuesto golpea de lleno a Suipacha. Exactamente. Esperemos que todo se mejore. Tomando esas palabras que vos me hablas de reestructura, ¿cómo es el trabajo futuro en cuanto a la reestructuración propiamente del Consejo, como hoy está compuesto? Calculo que son 6, 12 concejales, a futuro de la presidencia, los expedientes, la secretaría. ¿Cómo ves a futuro ese manejo acá? Bueno, nosotros hemos sido oficialistas y hemos tenido, si bien la división de concejales es 6 y 6 particularmente, dependiendo de la época electoral, este año
se va, como te decía anteriormente, la particularidad que va a haber 6 concejales de que vamos a ser del espacio Potencia, 5 de Fuerza Patria, que van a formar parte, y 1 de Libertad Avanza. Con lo cual, para lo que es el funcionamiento del Consejo Deliberante, para nosotros no vamos a tener inconveniente respecto en ese sentido, porque los proyectos, todo lo que fuese, que va siendo beneficioso y obviamente acompañar al Ejecutivo Municipal también, no es cuestión de, por ser oposición o por tener la mayoría, te bloqueó todo. Bloquear o hacer cosas que no sean inviables. En eso hay que ser responsable, de un lado y del otro. Creo que no es justo muchas veces, por más que uno tenga esa mayoría, generarse que la expectativa de decir, bueno, hago lo que yo quiero, y sino que lo bloquee y que quede, y digamos, exponer a cosas que por ahí no tienen sentido, porque la comunidad toda también sabe. Hoy también el Ejecutivo Municipal, las arcas municipales están sufriendo, están pasando por una situación económica delicada, con proveedores que por ahí hace tiempo que también tienen tiempo que nos cobran, es decir, todo lo que tiene que ver con las remuneraciones del personal, que si bien sabemos que siempre desde el Estado se logra hacer el esfuerzo, pero bueno, uno tiene un tope, digamos, por decirlo así, de poder llegar a poder aumentar todo lo que pueda, pero una planta de más de 400 personas todos los meses, no es poca cosa. Entonces eso a veces es complejo al Ejecutivo Municipal también llegar a cada fin de mes de poder cumplimentar todas esas metas. Entendemos que acompañamos en todo lo que se pueda, pero vemos una situación complicada a unos meses, esperemos que mejore, pero viene siendo compleja. En esa cooperación con el municipio, hoy siendo oposición, ¿lo ves que bien ejecuta, no ejecuta o mal ejecuta las políticas, la gestión, cómo la ves? A ver, desde que hoy quien es el Ejecutivo Municipal, Juan Luis Mancini, en su momento fue concejal, hace 2 años atrás. Dentro del Consejo Deliberante él presentaba proyectos y trabajaba y decía que todo era mucho más fácil de gestionar, que la gestión, que era salir a buscarla y que nosotros no sabíamos gestionarla. Bueno, en 2 años el municipio pasó a lo que recién te contaba, a estar endeudado, a tener, por supuesto que no tiene recursos propios, sino se depende de la coparticipación de la provincia. Con la provincia muchas veces depende, como están alineados con el gobernador, puede o no venir recursos. Se prometieron muchas obras en su momento y ya van 2 años de gestión y en la realidad y vemos que va a ser complejo, porque obviamente hoy ya con una situación de número muy endeudada es complicado. El funcionamiento nomás de la parte de salud, donde mucho hizo hincapié en su momento, es la parte que más ha deteriorado, porque bueno, faltan recursos de todo tipo y no se logró hacer nada de lo que había. O sea, se empeoró todo lo que había, se empeoró. ¿Acá existen salitas, algún hospital municipal? El único complejo, digamos, de salud que tenemos es el OMEI, que es el hospital municipal, que es municipal y que depende pura y exclusivamente del municipio. Lo cual se lleva gran parte de los recursos que tiene afectado a la parte anual, se lleva un número interesante para poder sostener todo su funcionamiento, porque es lo único que hoy hay en Suipacha. No tenemos otro lugar, otro nosocomio local que te permita trabajar en la parte de salud. Hay algunas salitas que pertenecen más que nada ¿A cooperativas quizás? No, a la misma dependencia del hospital que dependen y derivan, digamos, para no generalmente que el hospital sea todo el centro de atención, porque para descongestionar un poco más que nada algunas cuestiones de trámites que son más simples, toda la parte de carnet de conducir, todo como eso. una delegación. Exactamente. Claro. Pero básicamente todo depende del Hospital Municipal de Suipacha. Y hoy está totalmente abandonado. Y hoy está muy complejo. ¿Ves algún tipo de otro abandono, disculpa, respecto a la gestión, sacando la cuestión hospital? Suipacha venía trabajando muy bien en la parte de seguridad. Se creó la Guardia Urbana en la gestión hace 8 años atrás, donde se creó un secretario de seguridad, toda la secretaría, la agencia, toda una sala de monitoreo que estaba totalmente... Equipado. Estaba cuando se ingresó bastante
con 8 o 10 cámaras casi que no funcionaban, y en el momento que se fue el Ejecutivo Municipal quedaron más de 130 cámaras funcionando. Es decir, en ese sentido muchas cosas han dejado de funcionar por reglamentación. Entonces eso hace muchas veces que nos encontramos con cuestiones que para Suipacha empiezan a encender las luces de alarma, porque bueno, no olvidemos que somos un núcleo que estamos sobre Ruta 5, una comunidad, si bien es de 12.000 habitantes, pero estamos muy cerca de lo que es la capital de Buenos Aires. Entonces, lo que uno trata también mantener esa tranquilidad de pueblo y que no se generen contamine con el conurbano. Exactamente, exactamente. ¿Sentís que cada que pasa el tiempo o debido a la gestión o a la ejecución, el conurbano como sentís que avanza sobre el Suipacha? A ver, es normal que las ciudades yo creo que van creciendo, y lo mismo Suipacha. Yo me crié y nací en Suipacha, y hoy te diría que antes uno conocía a todo el mundo. Hoy, bueno, ya hay muchas generaciones que uno ya la empieza por ahí. No es que no las conoce, cuando entendés los apellidos muchas veces los llegás a identificar, a razonar, a hacer el árbol genealógico, digamos, de cada familia. Pero sí que cada vez se va creciendo y eso es inevitable. Entonces creo que hay que trabajarlo desde temprano para que después eso no sea una complejidad futuro de agarrar una masa de claro, y que tenés que generar batallar con un montón de cosas que por ahí sea más difícil. En cambio, ya ir trabajándolo desde ahora, como se venía haciendo, con controles vehiculares, controles de alcoholemia, eso estaba muy manejado en la comunidad. El tema motos, ciclomotores, ruidos molestos a la madrugada, que acá generalmente en nuestras comunidades la gente como trabaja todo el día, claro, la noche se descansa, y bueno, yo entiendo que los jóvenes tienen esa libertad de que muchas veces en el verano, pero bueno, se toman a hacer esos descontroles de motos, ciclomotores, que no hay control. No, calculo que es una cuestión también hasta económica, es el método accesible, más barato. Los transportes, bueno, después está la cuestión nocturna de descanso, ¿no? Siguiendo con esa misma línea de transporte, hay una cuestión acá que me gustaría consultarte, ¿existen otras líneas colectivas? Porque claramente no llega el tren, no hay servicio. Mira, ¿Cómo es el transporte interno o con las otras localidades vecinas? Sí, bueno, es complejo porque al estar entre medio de dos ciudades grandes también, hoy el transporte, como pasa en muchas ciudades, está vinculado mucho al trabajo de combis de diferentes ciudades, tanto de Choicoy y de Mercedes. Entonces los jóvenes muchas veces, más que nada los que estudian en Buenos Aires, están vinculados a esa línea de transporte. Después, bueno, está Transporte Automotores La Plata, que sí tiene una línea de larga distancia, que tiene 2 o 3 servicios que entran a Suipacha. Y bueno, y después cuando Transporte La Plata tenía una línea interna que la sacó hace un par de meses, hace 2 o 3 meses, desde parte del Ejecutivo también se bajó de la provincia de Buenos Aires una línea de micro que va desde Mercedes hasta Alberti, y de Alberti a Mercedes en diferentes franjas horarias. Entendemos que por ahí con eso básicamente va paliando la situación, pero ya te digo, sumado después también a la gente que que se transporta hacia Buenos Aires, muchas veces tiene los lunes el tren que pasa por acá, y 2 o 3 veces a la semana, y lo mismo el regreso. Es eso toda la línea de transporte básicamente que tenés. Pero está bastante cubierto porque también hay una línea interna de combis de Suipacha que también hacen Mercedes. En el faltante de ese momento que Transporte Automotores La Plata desafecta esa línea de franja horaria de servicios. Calculo que es de lunes a viernes o de lunes a lunes. De lunes a sábado. Sí, los domingos prácticamente los servicios, salvo los de larga distancia, se corta. Y lo mismo los locales, que de Mercedes a Alberti es de lunes a viernes. Los fines de semana no hay funcionamiento. Y después, bueno, tenemos una línea interna que está a Rivas, que también está conectándote con un transporte de la localidad que se dejó de hacer hace 2 años prácticamente, y bueno, eso también es una complejidad para la comunidad, porque son aproximadamente 600 habitantes que dependen mucho de Suipacha, tienen que venir a la comunidad de Suipacha a hacer trámites, etcétera, etcétera, o al médico, y a veces es complejo para ellos. Bueno, ahora esta misma combi local que se generó hace 1 año más o menos, está tratando de poner algún servicio, a ver, de acomodar. La intercomunicación. Más que nada en la parte, cuando es la parte escolar, porque muchas veces hay jóvenes que vienen al colegio secundario Suipacha, y al mediodía tienen que regresar. Entonces ahí en esa
Son época distancias del año, largas incluso, ¿no? Porque es la 20 noche. kilómetros, estamos hablando de 20 kilómetros. Y bueno, eso se hace más difícil. Si no se manejan mucho en lo que tiene que ver remises, pero bueno, el costo también es un condicionante a la hora de, ¿no? A lo largo del mes se hace muy No, complejo. casi todos los días. Mencionando las escuelas, desconozco, bueno, si una relación con el consejo escolar, ¿hay una diferenciación propiamente de una escuela secundaria, o no sé si existe en el municipio, con una escuela rural? Mira, la verdad que creo que son, si bien uno puede decir que son diferentes, una del Estado y otra privada, o semi-privadas, hay dos en Suipacha, pero en líneas generales están muy bien. Están muy bien. Después están ubicadas en diferentes ámbitos de la comunidad, pero del Estado también hay una escuela número 6 que está funcionando muy bien. Las rurales, generalmente también, como hay pocos alumnos, las maestras como que están mucho más abocadas, Claro. y eso también ayuda muchísimo a la comunidad educativa, digamos, y a los alumnos en general les es más fácil, digamos, porque, bueno, al ver pocos alumnos como que todo centralizan más la atención y bueno, y también, pero no te diría que ¿Sucede hay. lo mismo con los jardines municipales, quizás? Municipales no hay jardines. ¿No hay jardines No, acá? acá hay Ok. solamente jardines provinciales Ok. y uno privado o semi-privado, como le queramos llamar. Ujú. Pero también trabajan muy bien, digamos, la educación en general, dentro de lo que tiene que ver todavía las comunidades, si bien sabemos que a veces hay crisis en la parte docente, porque bueno, hay mucha demanda, la comunidad también está mucho más, la familia, digamos, mucho más dependiente de todo lo que la parte de los jardines o de la escuela, como que demandan mucho de ellos, pero no, se trabaja creo en líneas generales bien. ¿Hay alguna relación con el consejo escolar, vos siendo concejal? ¿O Nosotros son distintas tenemos, áreas? no, son totalmente distintas. Sí, cuando hay temas relacionados, nosotros tenemos nuestras consejeras escolares dentro del consejo y también, por ejemplo, el manejo del fondo educativo, que muchas veces, como viene el consejo escolar, pero tiene injerencia el ejecutivo municipal, ver de qué manera va trabajando con el fondo educativo, que por ahí ese dinero vaya al vuelco a la escuela o a la parte de educación donde sea necesaria y no que se utilice para otras actividades que por ahí uno a veces le pierde el Le rumbo. cambian la partida en el presupuesto. Exactamente. De hecho, propiamente, este Ejecutivo Municipal insistía muchísimo, antes cuando era concejal, de los manejos del fondo educativo, el fondo, bueno, hace 2 años que nosotros no tenemos casi injerencia ni sabemos muchas veces del dinero del fondo educativo. Pero bueno, muchas veces lo vemos en las rendiciones, pero son rendiciones siempre de un año para otro, atrasadas y demás. Vos como concejal opositor, ¿tenés acceso, porque en la rendición no, a los expedientes para revisar? No sé, desconozco si se utiliza en el registro electrónico acá de Rafam o para poder se utiliza, ver y controlar las sí, cuentas, Rafal ¿no? se utiliza, pero no es que tenés mucha tampoco información. Y después cuando es la rendición de cuentas, que generalmente de un año al otro siempre agarramos Años atrasado. terminado, claro. Nosotros generalmente a lo largo del año vamos tomando nota de qué cuestiones pueden ser las que por ahí tenemos que hacer hincapié, y en ese sentido, bueno, nos lo brindan la información y en muchos casos por ahí no te llega a tiempo, pero... llega por parte del municipio, de cierta manera. Sí, llega. Y ahí nosotros podemos hacer nuestro descargo y todo, más allá, como te decía, que por ejemplo en esta rendición pasada nosotros no teníamos las manos y vimos mucha incongruencia, muchos gastos que por ahí no eran para nosotros. De hecho, algunos han llegado al Tribunal de Cuentas, pero no mucho más que eso. Esperando resolución también, exactamente. En esa cuestión de relación con el municipio, llevada al consejo, ¿es una relación armoniosa? Porque entiendo que son 12, no es como algo que es común que son 24, Claro. hay que hablar en bloques o con ciertos concejales. Acá la cuestión, al ser un número menor, ¿es una relación más austera? ¿Se puede hablar con un concejal? ¿O se aproquelan en el bloque y se ponen como una barrera? Sí, básicamente, a ver, con los tratamientos de los temas, cada bloque y no hay forma muchas veces de generar un vínculo. A ver, estamos en una comunidad donde con los concejales te encontrás en la comunidad permanentemente porque Suipacha es chico, pero no, más allá de ser 2 bloques, no hay un diálogo tampoco tan fluido, a ver, las formas creo que de hacer política son muy distintas, con lo cual también eso lleva a que por ahí las miradas y el contexto general que no es igual, entonces
por ahí eso lleva a que por ahí no haya una, ¿cómo te puedo decir? Una fluidez Sí. de trabajar. A ver, desde nuestro lado siempre tenemos la mejor parte de poder trabajarlo, de poder charlar en cuestiones, pero muchas veces desde el otro lado, cuando se llegan los temas, tienen la orden de votarlo de una manera y Ya. sin ninguna explicación ni nada. Lo que te decía de la fiscal impositiva, muchas veces que nosotros no supimos bien qué nivel de porcentaje, cómo habían tomado los porcentajes de aumento que se aplicaban para esta fiscal impositiva. Claro. Si lo habían charlado con la Cámara Económica, es decir, muchas dudas que no supieron nunca explicar. Solventar, claro. Entonces, eso es han voto porque tenía la mano doble y punto, y se terminó la historia. Eso también va relacionado a que la gente lo que vota es después el poder o digamos la responsabilidad que ustedes tienen como concejales en ese mismo voto. Exactamente. Es lo que después nosotros también trabajamos en la comunidad, le contamos cómo trabajamos, qué es lo que hacemos. Y bueno, después cada uno puede ver. Sabemos que en la diaria la gente también está inmiscuida en sus problemas personales, en su economía. Entonces, por ahí como que el Consejo Deliberante, siempre lo que pasa dentro del Consejo Deliberante pareciera que quedar ahí nomás. Pero bueno, cuando son temas trascendentes como la fiscal impositiva o la rendición de cuentas, que son sumamente interesantes, a la hora porque son lo que el intendente dice lo que va a gastar y cuánto gastó y cómo lo gastó. ¿Me explico? Entonces, cuando están estas rendiciones, a veces es lo más jugoso en ese sentido para que la gente pueda interpretar de qué se trata, para qué están los concejales. Porque muchas veces, obviamente, no es culpar a la gente, sino por ahí a veces del desconocimiento cuál es la función, se pierde un poco esa hegemonía. Muchas veces a nosotros nos pasa como concejales opositores que mucho de la comunidad cuando llega con propuesta como que nosotros tenemos que ejecutarla y nosotros somos un eslabón más del otro proceso, poder, digamos, claro, de otro poder, que podemos ayudar a que eso se lleve adelante, presentarlo, pero después a la hora de ejecución no tenemos mucho más herramientas, digamos. La presentación y bueno, el voto per se, ¿no? Exactamente. En ese caso con los vecinos, ¿cuál crees que es la mayor o el requerimiento que te pueden llegar a pedir a ustedes como concejales y como el bloque para llevarlo al recinto? Desde bacheo, luminaria, asfalto, una queja. A ver, el asfalto, bueno, también fue una promesa de campaña que todavía este Ejecutivo no ha promovido nada. Anotado. Pero básicamente sí, la gente obviamente quiere la mejora, por ejemplo, en las calles, por ejemplo, nosotros estamos en la plaza y a 3 cuadras quizás, ya cuando querés acordar, está en calles de tierra. Propiamente en Suipacha. En Suipacha hablando, ¿no? Entonces eso hace que muchas veces la gente quiere eso porque, bueno, está cansada de la tierra o cuando llueve. Pero bueno, cuando no se llega con el asfalto, al menos tener un mantenimiento sobre esas calles, que Suipacha no es tan grande tampoco como para no poder hacerlo. Lo mismo pasa con la recolección de residuos. Todo lo que tiene que ver el trabajo de diario de un municipio, de las funciones básicas, servicios básicos, la gente sí hace llegar. Y después, bueno, con cuestiones más por ahí personales, hacia un barrio, por ahí que no llega la luminaria, o porque no llega, no sé, el tendido eléctrico, porque hay problemática con la suministradora de energía, que si no tenés el terreno a nombre tuyo o el boleto compra-venta. Una cuestión más burocrática. Claro, entonces, bueno, se trata a través del Consejo Deliberante, que el municipio trate de interceder. Bueno, también en la gestión que tuvo Alejandro Federico, en la cual yo fui parte, se trabajó mucho porque Suipacha tenía mucha problemática con la escritura de los terrenos. De muchísimos años, terrenos que se le habían dado a la gente y eso nunca se llevó a cabo. Se empezó a trabajar muchísimo en la época de Alejandro y hoy también están llegando muchas escrituras, se ha reactivado mucho esa parte para que tenga esa tranquilidad, por lo menos, ¿no? De vecinos grandes, de gente grande. Propiamente desde el Consejo. Desde el Consejo, ayudándolo con el registro de inmuebles. Ayudando y por supuesto sí, pasando por el Consejo que hay que validarlo. También del Ejecutivo Municipal, hoy teniendo el mismo color político en la provincia, eso le ha agilizado mucho más el trámite. Cosa que por ahí en otra gestión era más complejo por no tener el mismo color político. Y nosotros sabemos que estas cuestiones, acá en definitiva lo único que tenemos que trabajar es para la beneficencia del vecino. No tenemos otra cuestión. Pero bueno, por suerte y para bienestar de todos, están llegando escrituras, se está regularizando varias, hay muchísimo por hacer, pero bueno, de alguna manera entendemos que está llegando y eso es muy bueno. No, hasta el día de hoy, bueno, la gente te lo valoró
con el diario del lunes obviamente se puede decir, ya ganaste la elección, al oficialismo, bueno, Sí, más sí, vertientes. entendió que también la forma, uno también piensa que la forma a veces de llevar adelante los proyectos, de la forma de hacer política, en estas comunidades todavía prevalecen el espíritu de el trabajo, la dignidad, la transparencia, de hacer las cosas que realmente no mentirle a la gente, eso es fundamental. Decir con la verdad, salir acá a Suipacha si nos encontramos todos en cada puerta. Cada esquina, claro, pues Es muy simple. sin Entonces, merecer la palabra, ¿no? exactamente, si yo no soy de parte de la gestión y no tengo dinero y no tengo el dinero, ¿qué quiere? Ojalá me encantaría poder llevar adelante todo lo que uno quiere. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría ganar más, poner más dinero donde haya que ponerlo? Pero bueno, entendemos que la situación es compleja y que hoy por lo menos hay que salvaguardar la parte del funcionamiento en general. Sí nos preocupa el gran endeudamiento que tiene hoy el municipio de Suipacha, que sabemos que no es fácil achicar esa cuestión. Y el endeudamiento y aparte el funcionamiento después para aplicar las tareas que hablábamos hoy. Previamente, sí. Hoy hay caminos que están empezando a tener una problemática de transitabilidad porque llueven y porque no se arreglan normalmente como se venía haciendo, no tenemos el equipamiento por ahí adecuado, herramientas que por ahí se van rompiendo y no se van reparando. Todo por una cuestión... Mira, mencionaste esa cuestión, cuando llueve acá, ¿se puede como anexar o negar una localidad porque está inundada propiamente? ¿A eso te referís? No, básicamente después la transitabilidad de lo que tiene que ver post lluvia, bueno, a veces por la lluvia, bueno, hoy también sabemos que por ahí llueve una cantidad determinada de milímetros en un rato y eso genera a veces hasta que el cauce normal desagota. En ese sentido, todos los trabajos que se han hecho en su momento, creo que eso es el resultado también de que hoy la comunidad no tenga esa problemática y gracias a Dios. Lo mismo pasaba con la localidad de General Rivas. En su momento sí no llegó a inundar la localidad, hasta que se hicieron los trabajos en su momento de desagüe que había que hacer y no se inundó más. Sí, después lo que tiene que ver la reparación post lluvia de todo lo que significa que andan, bueno, camiones de leche, que es normal, o cuando hay que sacar ganado y por ahí 2 o 3 días que prevalece esa humedad en la tierra, que se deterioran los caminos. Bueno, hoy no estamos viendo con mucha factibilidad todo ese arreglo. Vemos que los productores están muchas veces de forma mancomunada ellos mismos tratando de ver cómo... De ayudarse entre ellos mismos también. Sí, porque bueno, lo que te decía, la situación económica hoy del municipio también está condicionada al consumo de combustible, de priorizar algunas cosas, porque si se aplica en general todas, muchas veces no tiene la capacidad de dinero como para poder afrontar todo. En cuestiones de funcionamiento, no puedo dejarlo de lado por decir una manera, si yo no mal recuerdo, el consejo funcionaba acá en la esquina, hoy estamos en una sala de espera y no en el recinto, calculo no tiene un recinto. ¿Crees que va en sintonía con esta situación del municipio en cuestión financiera? No, esto lo hicieron, ni bien, esto fue más que nada una cuestión personal del Ejecutivo Municipal, de querer tener en un mismo lugar todo el funcionamiento desde el Consejo Deliberante. Y yo creo que son cosas totalmente distintas, lo que es legislativo con el Ejecutivo. En su momento estaba totalmente separado y era un ámbito aparte, donde que también hasta para el vecino es mucho más confortable ir a una oficina de un consejo y hoy tener que venir sino al Estado municipal y es como que te sentí hasta, no sé si condicionado, pero de una forma más expuesto, observado, claro, ante cualquier situación que cualquier vecino pueda tener de llegarse hasta el Consejo Deliberante. Entendemos que para eso están los presupuestos también que tiene que tener para el Consejo Deliberante, que acá en Suipacha no es más ni menos que los sueldos y sería un lugar del funcionamiento. Hoy, como bien dicen ustedes, en el mismo salón que nosotros hacemos las reuniones del Consejo Deliberante, es un salón general de uso múltiple, claro. Exactamente, y se desarma, hoy no pudieron ver ustedes el armado del Consejo Deliberante porque está todo arrinconado. Es una mesa con sillas. Exactamente. Sí. No, lo contaba simplemente una cuestión de que usan, no tienen recinto, no tienen oficinas, no hay una secretaría, una mesa legal y técnica. Es un salón de usos múltiples donde van rotando sillas y mesas, calculo. Exactamente. Y se desarma cada situación que el municipio lo requiere, se desarma y se vuelve. A ver, ¿cuál era la ideología? Que se ahorraban dinero. A ver, si el legislativo también tiene un presupuesto. Asignado, claro. Asignado. Y es parte del legislativo. No es porque es el ejecutivo y, digamos, mismo, claro. y hoy se está absorbiendo hasta ese dinero, digamos.
y funcionan con 2 secretarias, el Consejo Deliberante y bueno, los concejales, cada uno el sueldo de concejales de cada uno de sus bloques, y después no hay mucho más. Digamos, nuestro Consejo Deliberante no tenemos abocado, por ejemplo, una parte legal, claro, una estructura que respalde por ahí cuestiones que tengan que estar vinculadas a consultas legales, a consultas contables. Es decir, cada uno de nosotros por notos propios aprendemos de experiencias que vamos haciendo acá adentro con los concejales que han ido pasando y por supuesto trabajando y estudiándolo permanentemente cada uno de los temas para lo que hacemos lo hagamos de la mejor manera. Posiblemente haya errores, seguramente, pero son errores totalmente involuntarios. No, son errores, son humanos, ¿no? Claro. No son cuestiones que nosotros vamos a hacer algo por el solo hecho de levantar la mano. O sea, nos gusta mucho, por ejemplo, en el bloque Potencia, juntos, como queramos llamarles, los trabajamos los temas, cada luna que se viene con los temas bien presentados, con todas las inquietudes, es decir, muchas veces del otro lado no vemos esa ímpetu. Y bueno, como hoy tienen las manos... Claro, levantan la mano y ya se termina la historia. Nosotros nos vamos muchas veces sin ningún tipo de respuesta, pero no nosotros, sino sea la comunidad, porque en realidad... Claro, porque de alguna que otra forma vos tampoco nunca dejás de ser vecino, también tenés vamos a decir, la camisa de concejal, nunca dejás de ser vecino, que quiere saber, quiere conocer, y después es a vos como ese vecino que también te preguntan cómo está funcionando el municipio, qué hicieron con esta plata, y tampoco podés dar respuesta porque a vos tampoco te la dan. Exactamente, nosotros cada vez que llega la rendición de cuentas es algo maratónico porque tenemos aproximadamente 10 y 12 días de poder revisar la información. Y no olvides que cada uno de los concejales que nosotros formamos parte de este consejo, por lo menos el bloque hoy que es opositor, que somos juntos, Potencia, tenemos una actividad privada, trabajamos desde lo privado, porque desde un sueldo tampoco de concejal te permite a vos sobrevivir, desarrollarte, claro. Lo haces de una forma, digamos, más... Hasta honorable, sí, porque lo haces por la comunidad, sí. porque no es que vivís de la política. Si bien uno cobra un sueldo, tiene una dieta, como quiera llamarle, de concejal, pero eso también es parte de que muchas veces nuestra dieta está abocada a los gastos cuando vienen las campañas, digamos, ¿no? Es muy difícil para nosotros ser en Suipacha sin estructura mayor, claro, poder abarcar todos esos gastos que son bastante, que nos parecen que no son mucho, pero en la sumatoria de cosas hacen que para una campaña mínimamente necesitas, y bueno, eso van saliendo todos los recursos que hacemos, que cada uno de nosotros todos los meses también vamos colaborando para el momento que lo necesitamos. Lo mismo pasa con el lugar donde nosotros tenemos un comité radical en la base, es desde el espacio que nosotros formamos parte, donde también tenemos una persona que también, desde que nosotros ingresamos hace 4 años, tomamos la iniciativa de que por lo menos 3 veces a la semana tuviese que estar abierto, para que no siempre se abriera en la época eleccionaria. Eso fue una parte de una impulsa nuestra. Es una cuestión también de encontrar, tal vez, al no haber recinto, haber un consejo deliberante, el vecino, sabiendo quién lo representa, se puede acercar. Totalmente, estar identificado, estar abierto, no siempre llegar al último momento, abrir las puertas 2 meses antes de una elección y después cerrarlo por 6, 7 meses. Bueno, eso un poco fue la impronta nuestra de estos nuevos concejales que venimos formando parte y que la verdad que nos sentimos muy satisfechos porque, digamos, generalmente siempre hoy ustedes habrán podido visitarlo y ver que va llegando en época de elecciones mucho más movimiento porque obviamente amerita todo lo que tenga que ver con una campaña política, pero bueno, en época cuando va transitando el año y que nos sirve a nosotros muchísimo para reunirnos con todo lo que fue la gestión municipal anterior, tener la experiencia y con cosas que nosotros tengamos que plantear o llevar adelante, ya por lo menos tenemos también una base de información que nos permite a nosotros hacer un desarrollo más exhausto de todo lo que tenga que ver con los trabajos que tenemos en el Consejo Deliberante. Hablar con más, digamos, información nos da también un valor de que eso es interesante porque es plasmar la experiencia también, ¿no? Y eso es muy bueno para nosotros. Se ve hasta el día de hoy cómo te acompaña el pueblo. Termino con esta pregunta, mencionaste obviamente el comité, te lo pregunta como un chico del PRO, decimos hoy, un partido latillado, bastardeado, por decirlo de una manera. ¿Vos cómo te encontraste de este lado del radicalismo, también que está con unas internas,
¿Cómo te encontrás vos en esa posición, con esa estructura que tal vez hoy está en disputa? No, a ver, nosotros, la verdad que cada uno de los partidos que muchas veces nos visitan en Suipacha, ya sea del radicalismo, del PRO, porque cada uno tiene su ramificación, su vertiente, y la verdad se llama mucho la atención de que este espacio ya tiene más desde el año 2007 viene trabajando en este armado. Y la realidad es que respetamos cada uno las ideas, pero básicamente el objetivo nuestro es siempre trabajar de forma en equipo para lo mejor de la comunidad. Sabemos que somos una oposición, que la gente nos dio ese lugar y ahora con mucho más responsabilidad todavía, pues somos una oposición que ganó la última también elecciones y desde ese lugar nos da la responsabilidad de trabajar. Entonces nosotros, más allá de los partidos políticos, creo que es todo el grupo de personas que se va conformando, que se va sumando con ideas, independientemente después de la ramificación política. Que es lo cuando llegue el momento, claro. Exactamente. Sí, sabemos que el radicalismo tiene diferentes. De hecho, también en la elección pasada, por ahí, gran parte de los que conformaban nuestro espacio del radicalismo tenían, no sé si la presión, pero sí la forma de ir a acompañar a otro bajo otro sello, que era Unidos, y que nosotros entendíamos que para nosotros no era la representatividad que queríamos todos los que conformábamos el espacio. Y bueno, se respetó la decisión por mayoría de toda la gente que conforma el espacio, no solo los concejales, sino también todas aquellas personas que dentro del grupo tienen una voz opinante porque han pasado concejal o por la experiencia que vienen trabajando en el espacio, en la conformación del espacio. Y bueno, y parte del radicalismo que era parte, bueno, tuvo que sentar su base con el radicalismo provincial, explicar la situación y de esa manera nosotros conformar lo que mayor creíamos conveniente para lo que es Suipacha. Después, independientemente, sí, por supuesto que no estamos ajenos, que nosotros dependemos de un color político también de la provincia y de la nación en su momento, que nos toque y que podamos volver a recuperar lo que es las arcas del Estado municipal para poder gobernar Suipacha. Pero básicamente lo que nos interesa mucho es también la gente, ¿no? Y que la voz de la gente nos pedía ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, vamos hacia ahí. No es, a ver, hubiera sido muy fácil para nosotros haber hecho una unión con la Libertad Avanza a nivel local. Y no es que tengamos algo en particular con la Libertad Avanza, simplemente cuestiones de mirada de algunas distintas, de conformaciones, y para nosotros nos hubiera garantizado quizás un triunfo mucho más ágil, más rápido. Pero sabíamos que desde el otro lado iba a ser difícil, pero no menos para nosotros reconfortable, porque era lo que realmente entendemos que lo que queríamos. Perfecto. Quiero agradecer de nuevo, tenemos a Dani, por esta reunión, por recibirnos en Suipacha. Te deseamos lo mejor en estos años venideros y bueno, a trabajar por Suipacha. Bueno, Alan, muchísimas gracias por llegarse y como siempre un gusto poderlo recibir y con enorme placer de que podamos seguir trabajando y por supuesto en un futuro estar dentro de lo que es la parte, ya no sé si mi persona o quien represente el espacio, poder tener de vuelta a Suipacha como lo merecemos los suipachenses. Sí, así compañero. Muchas gracias.